Muy buenos días a todos, comunidad de Elco. Hoy vamos a cambiar esta punta estría. Vamos a reemplazarla por esta de aquí que ya tiene demasiado desgaste. Y lo que debemos tener en cuenta es, primero que todo, tomar la medida de donde viene la pacha, la oreja, a la mitad del roto del yoke, de donde recibe la otra cruceta. Yo ya lo hice en el carro y tiene 96 centímetros. Antes de tomar la medida de los 96 centímetros, tenemos que tener en cuenta que la botella trabaja en el proceso de suspensión, entra y sale, dependiendo de qué tanto flexen los muelles. El tope es aquí, marcamos pulgada y cuarto hacia afuera, desde donde está la raya, y esta es más o menos la distancia que tenemos que darle de tolerancia para lo que entra y sale. Ya teniendo la medida, empezamos a tomar esa referencia de los 96 centímetros. A mitad donde entra el dado cruceta, medimos los 96. Y aquí ya tenemos la marca, la raya que yo ya la había hecho. Pero ese es el proceso, cómo debemos hacer el cambio del ensamble. Porque muchas veces las botellas y las puntas vienen más largas que la que estamos cambiando. Y si está más larga y lo cambiamos sin tomar la medida, muy seguramente hay momentos en que ni pueden meter el cardán porque no tiene la medida. Voy a cortar donde está la marca, el cardán, para empezar con ese proceso de ensamble. Una turbo, un camión pequeño, carrocería de madera estaca. Después de tener ya el corte para el ensamble, viene lo otro muy importante, que es meter vamos a pulir y vamos a medir qué diámetro tiene internamente. Voy a traer el calibrador. Y el diámetro interno de este tubo cardán es 57 milímetros. Y esta botella tiene aquí 58.3. Vamos a tener que maquinar el diámetro para poder hacer ese ensamble. De lo contrario, sería imposible meter la botella ahí. $57.
Vamos entonces al torno. Son de cierta manera la misma referencia, por decir originales, pueden pasar esos casos. Que a la hora de ensamblar el repuesto, las medidas son diferentes. Estamos instalando el buril de corte con incrustación de tungsteno. Para empezar ese proceso de maquinado. Voy a revisar la alineación. Que a veces es necesario realinear. Y empezamos el proceso de maquinado. Vamos a maquinar para darle un diámetro de 57 milímetros a esta guía, que es la que entra en el tubo cardán, para hacer el proceso de ensamble. Estamos en el cambio 9, 9, 9. Estamos en 58. $57.5. $57.
Esa es la medida. El proceso de ensamble es importante que las partes planas donde está la oreja jockey o el roto donde entra el dado de la cruceta estén alineadas, las partes planas. Eso es lo que nos da la alineación cuando estamos en el proceso de cambio, para que no existan vibraciones cuando están trabajando. Aquí ya se ve alineado, lo podemos sacar con la seguridad de que está alineado. Y aquí ya lo tenemos a tope. Paso a seguir, nos lo llevamos al torno para revisar la alineación. Alineación de las partes planas del jockey, para que todas dos estén alineadas, y la otra es que el tubo en su proceso de giro quede alineado. Son dos alineaciones importantes. Para luego sí hacer el proceso de soldadura. Voy a cambiar por el buril de punta para que me dé la marca. Acercamos levemente y en la parte donde tiene el volteo más alto marca. Voy a acercar el punto para no tener ese golpe. Y nuevamente voy a marcar. Nuevamente rectifico. Es correcto. Ahí donde lo vemos, ya lo vemos derecho. Vamos a hacer 4 puntos en cruz para asegurar esa posición. Este proceso de soldadura
Voy a limpiar la zona que vamos a soldar. Y empezamos el proceso de soldadura vuelta completa. Y así hemos terminado el cordón vuelta completa. Vamos a limpiar. Como unidad de Elco hemos culminado con el cambio de una punta. ¿Y qué debemos tener presente en el proceso de ese cambio? Una punta estría de una turbo Mitsubishi Canter. Muchas gracias a todos por acompañarme. Nos vemos en otro video.